Dios, te damos tantas gracias porque tú eres muy bueno. Gracias porque tú has tenido bastante misericordia de nosotros. Nos tienes aquí una vez más por tu pura gracia de domingo a domingo. Nos has guardado, nos has protegido, nos has proveído para nuestras necesidades y bueno, te adoramos, Señor. Te damos toda la honra y la gloria a ti. Gracias por el tiempo que podemos pasar en tu palabra. Te pido, Señor, que tú muestres tu poder a través de ella, quebrantes nuestro corazón, doblegues nuestras rodillas y que te podamos seguir a ti en obediencia. Ayúdanos a ver el Evangelio en esta porción de las Escrituras y rendirnos a ti. Por Cristo oramos. Amén. Bueno, ya tuvimos la lectura del pasaje aquí de Hechos. Y hay una palabra, ¿sí? Una palabra que me llama mucho la atención, o varias la atención, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la obediencia, vamos a estar hablando sobre la ruina del pecado, y vamos a estar hablando que la cruz y la resurrección transforman, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando sobre la obediencia, la ruina del pecado sobre nuestras vidas, y que la cruz y la resurrección transforman. Y el libro de Hechos, si ustedes algunos se comprometieron, ¿sí?, con el hermano Mateo en que en 2 horas, en un día, nos lo íbamos a echar, ¿verdad? Bueno, si ustedes ven el libro de Hechos, siempre trae acción, ¿sí? Siempre andan de aquí para allá, ¿sí? Siempre andan, pues que Pablo se fue en un barco y que le tocó una tormenta y que estaban encarcelados y se derrumbó todo, hubo un terremoto, ¿verdad? En cada una del libro de Hechos siempre hay acción. Entonces el libro se mueve bastante rápido, es muy dinámico y por eso mucha gente nos gusta el libro de Hechos, ¿sí? Se han hecho películas sobre la vida del apóstol Pablo, la vida del apóstol Pedro. Alguna gente hasta entra saltando y brincando en el templo dando gloria a Dios porque es sanada. Entonces es un libro bastante dinámico. El día de hoy nada más vamos a recorrer 900 metros a 1 kilómetro, ¿ok? Va a ser menos, pero va a haber mucha acción, ¿sí? Y en esas va a haber verbos, ¿sí?, que vamos a estar viendo el día de hoy. Y la primera es: volvieron, oraron, leyeron y van a predicar. Tienen un énfasis en eso, ¿sí? Y ahí vamos a ver obediencia de los discípulos. La primera, hay 2 palabras, dice, entonces volvieron. ¿Ok? ¿Se la vieron en el versículo 12? Entonces volvieron. ¿Por qué es tan importante ahí? Bueno, ¿qué había pasado hace 2 semanas? ¿Sí? Hace 2 semanas que lo vimos con el hermano Mateo. La ascensión de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Se quedan mirando al cielo, yo creo que boquiabiertos, y dice, bueno, pues pensábamos que se iba a quedar aquí con nosotros, pensábamos que ibas a restaurar el reino, porque dices que viene el Espíritu, y yo lo relaciono con Joel, y lo relaciono con los profetas, y que cuando viniera el Espíritu se restauraría el reino. No, ya te vas, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y se quedan así atónitos viendo, y vienen los ángeles. ¡Ey! ¿Sí? Ese mismo Jesús que vieron que se va arriba, va a volver, igualito, de la misma forma. Bueno, entonces dicen, ok. ¿Qué les dijo Jesús? Vamos allá a Hechos capítulo 1, ¿sí? Versículo 4. ¿Alguien lo quiere leer? Hechos capítulo 1, versículo 4. ¿Qué dice, hermanos? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Muy bien. Entonces, ¿que no se fueran de dónde? De Jerusalén. Ellos estaban afuera de Jerusalén y entonces, ¿qué pasó? Volvieron, ¿sí? Vuelven a Jerusalén bastante obedientes los discípulos, ¿verdad? Desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y es todo lo que hacen, ¿sí? No hay tantas distancias que recorrer, solamente camino de un día de reposo, ¿sí? Aproximadamente 1 kilómetro más o menos, ¿ok? ¿Sí? Era la distancia desde lo más lejos que estaba la tienda del tabernáculo hacia el tabernáculo para ir a adorar a Dios en día sábado y regresar, ¿verdad? Esa era la distancia máxima. Bueno,
Entonces vuelven, ¿sí? Estaban en el lugar indicado, estaban en el lugar que Cristo quería que ellos estuviesen, ¿verdad? Hermanos, el día de hoy, ¿estamos en el lugar indicado donde Dios quiere que estemos? Pues el día de hoy, domingo, ahorita sí, ¿verdad? ¿Dónde más quiere Dios que estemos? ¿En la cama? No, ¿verdad? ¿Dónde más quiere Dios que estemos? Bueno, a veces estamos de vacaciones, ¿verdad? Sí, bueno, está bien. Pero normalmente los 52 domingos del año, ¿dónde más Dios quiere que estemos? ¿Dónde más nos espera ver cada domingo? En la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, otra pregunta, hermanos. ¿Dónde Dios nos espera los jueves que estemos? En la iglesia, ¿verdad? Ahora, yo sé que hay trabajo, ¿ok? Sí, hay trabajo. Y a veces eso nos impide estar aquí. Pero si no hay eso, y si lo podemos mover o si hay alguna opción, Dios quiere, ¿sí? Dios nos pide que oremos en todo tiempo, ¿verdad? Si por alguna razón no se puede, bueno, estar orando en la casa, ¿verdad? Dios quiere que nos pasemos todo el tiempo orando, y ahorita vamos a entrar en detalle en la oración. Bueno, para los jóvenes, si ustedes están de 15 años o algo así, bueno, sabemos que hay culto el sábado. ¿Dónde quieren que pasemos el sábado entonces? Pues aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿dónde quiere Dios que pasemos la noche? ¿Sí? Si estás casado, bueno, con tu esposa, ¿verdad? ¿Sí? No hay otra opción, no hay otra opción. Es muy claro. Aquí los discípulos no dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a orar, vamos a ver si Dios quiere que pasemos, que volvamos a Jerusalén. ¿Será? ¿Será que Dios quiere que yo vuelva a Jerusalén? ¿Dónde quiere que Dios esté hoy? Y ese es el gran dilema del humano. ¿Qué quiere Dios que yo haga hoy? Acostado, viendo la tele, y estamos en jueves, ¿verdad? Ay, ¿iré a la oración o no iré? Déjame orar a ver si voy o no voy, a ver si Dios me revela. Dios quiere que oremos, ¿verdad? Dios quiere que vayamos a la oración, ¿sí? Hay cosas muy específicas, ¿verdad? Que Dios nos muestra en su palabra de qué tenemos que estar haciendo. Oye, ¿le predicaré a fulanito o no le predicaré? Déjame orar a ver si Dios quiere que le predique. Muy claro, no tengo que orar, ni para eso tengo que orar. Bueno, tendría que orar para que Dios me guiara, ¿verdad? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hablar? Y pasar tiempo en su palabra. Pero si ahí está, se está presentando la oportunidad, ay, ¿le diré o no le diré? ¿Qué Dios quiere que hagamos? Que prediquemos su palabra. Y ahorita lo vamos también a ver esa parte, ¿verdad? Ahora, entran y suben al aposento alto donde moraban, ahí están todos los discípulos, y estos perseveraban, ¿qué? Unánimes en oración. Otra de las cosas que Dios quiere que usted y yo hagamos, ¿sí? Estaban orando, estaban actuando. En medio de la espera, ¿sí? En medio de la espera que estaban ahí esperando que el Espíritu Santo viniera, ¿sí? Y se presentara el día de Pentecostés. Faltaban aproximadamente 10 días. ¿Qué hicieron los discípulos? Oraron, ¿verdad? Oraron. Dios quiere que trabajemos, Dios quiere tal vez que te vayas a casar en algún futuro, Dios quiere a lo mejor que tú tengas una casa. Bueno, en ese tiempo, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Voy a estar donde Dios quiere que yo esté, ¿sí? En Jerusalén, en la iglesia, en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo, ¿verdad? ¿Iré a trabajar o no iré a trabajar hoy, verdad? ¿Sí? En una reunión donde Dios quiere que nosotros estemos, en la escuela también. Ya vamos a volver a la escuela, ¿verdad? Los niños, ¿sí? Los jóvenes, ya vamos a volver a la escuela. ¿Dónde quiere que estemos de lunes a viernes? En la escuela, ¿verdad? Dios quiere que estemos ahí en la escuela, esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y mientras estoy esperando por lo que creo en lo que Dios me va a dar, ¿qué voy a estar haciendo? Orando, ¿sí? En el lugar específico y orando. Eso es lo que Dios quiere para usted. Estamos orando, ¿sí? Mientras estoy esperando, ¿verdad? ¿Y qué voy a estar haciendo? Bueno, Señor, ahí tú me das... ¿no? Los discípulos se encontraban orando, todos los discípulos, ¿verdad?
Obediencia. Ellos estaban obedeciendo. Ahora, ¿qué más aparte de estar en el lugar indicado? Aparte de la oración, estar activos, ¿verdad? ¿Qué más? Estaban leyendo su palabra, ¿verdad? Ahí viene Pedro, ¿verdad? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y lo que Pedro dice está en el versículo 20, en el libro de los Salmos, dice: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Y vemos algo muy precioso, porque el apóstol Pedro se levanta y dice: mira, tantas cosas se están cumpliendo de Cristo, del Antiguo Testamento. Era lo que tenían, ¿sí? No tenían Mateo, no tenían Lucas, no tenían Romanos, nada. Del apóstol Pablo todavía ni se convertía, ¿verdad? No tenía el libro de Apocalipsis, nada, ¿sí? A partir de Génesis, todo el Antiguo Testamento es lo que tenían, ¿verdad? Para estar leyendo. ¿Y qué hizo Pedro? El libro de los Salmos. Oye, yo recuerdo, ¿verdad? ¿Qué decía? Se eche desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Estaban pasando tiempo en la palabra, meditando sobre todas las cosas que Cristo había cumplido. Yo imagino tal vez pasaron por Isaías 53, ¿sí? Los salmos que hablan acerca del Mesías. ¡Wow! Tiempos muy hermosos. Aproximadamente son 10 días los que estaban ahí meditando, orando. Bueno, hermanos, mientras estamos esperando en Dios, y una de las esperanzas que tenemos como creyentes, ¿cuál es? Que Cristo viene, ¿verdad? Cristo viene, ¿sí? Y ellos pensaban que Cristo iba a venir muy pronto. Han pasado casi 2000 años y seguimos esperando al Mesías. Puede venir hoy, puede venir dentro de una semana, puede venir dentro de 10 años, o no sabemos, ¿verdad? Pero, mientras tanto, en obediencia, estamos en nuestra Jerusalén, ¿sí? Donde quiera Dios que usted esté, ahí esté, ¿verdad? ¿Qué más? Estemos orando, ¿sí? Y la tercera, meditando en su palabra, ¿sí? Estamos meditando en su palabra, en todas las promesas que Cristo nos ha dado, deleitándonos en ella, ¿sí? Mientras esperemos, ¿sí? Lo que Dios quiere es que estemos en nuestra Jerusalén, orando y leyendo su palabra. Ahora, ¿por qué se para Pedro? ¿Sí? Está meditando en las Escrituras y le viene este pasaje: y tome otro su oficio. Entonces, ¿qué dice Pedro? Oye, nos falta uno. ¿Dónde está el otro? Ya Judas ya se ahorcó, ya se mató y todo el mundo se dio cuenta. Nos falta uno. Éramos 12 y Dios dice aquí: tome otro su oficio. ¿Cuál era el oficio? ¿Sí? ¿Qué tenían que hacer los apóstoles? ¿Qué significa la palabra apóstol? Enviado, ¿verdad? ¿Sí? Eran enviados. ¿Enviados a qué? A compartir esas buenas nuevas, a compartir el Evangelio. ¿En qué estaba pensando Pedro? En lo que le había dicho hace poquito Cristo, ¿verdad? Mientras estaban ahí esos 40 días que estuve ahí con ellos, ¿qué les había dicho? Id y predicad el Evangelio. En eso estaba pensando Pedro. Oye, tome otro su oficio. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a predicar. Mientras estamos esperando, y lo más que estamos esperando es la gloriosa venida de Cristo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Ir y predicar. Y eso lo vamos a ver a través de todo el libro de Hechos. Todo el libro de Hechos. Pedro anda compartiendo y compartiendo, y después viene Pablo y compartiendo, ¿sí? Hermanos, estaban actuando, ¿sí? Nosotros estamos en un tiempo de espera, ¿sí? Pero activos, ¿verdad? Tal vez vayamos a nuestro Jerusalén, donde debemos estar cada domingo, cada jueves, de lunes a viernes. Los muchachos en la escuela, ¿verdad? ¿Sí?
Nosotros en el trabajo, tal vez amas de casa, en su casa, compartiendo, orando, leyendo, haciendo lo que Dios quiere, ¿verdad? Bueno, esto es lo que estaban haciendo los discípulos, obedeciendo. Después de que vieron a Cristo ascender, dijeron, vamos y vamos a obedecer. Y esas 4 características vemos de los discípulos. Pero ahora vamos a ver el contraste. Y el contraste sería Judas, ¿verdad? ¿Qué hizo Judas? Traicionó, ¿verdad? Desobedeció. Todo lo contrario a lo que los discípulos ahorita están haciendo. Desobediencia de Judas, ¿verdad? Dice el versículo 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Una de las características de Judas es que se parecía mucho. Se parecía mucho a los discípulos, ¿sí? A los que andaban con Cristo. Era dentro de los 12, de los meros meros. Por 3 años, Pedro y Juan no dijeron, oye, este Judas como que está robando, ¿no? Nada, hermanos. Ni se dieron cuenta. Y tal vez así pase en la iglesia, ¿verdad? Nos vamos a llevar sorpresa en el cielo, ¿no? Lamentablemente. Pero ahí andaba Judas, muy parecido. Pero al final se descubrió lo que era Judas. Y era parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, ¿verdad? Pero antes de eso, podemos ir a Mateo 7, 21 al 23. Alguien me ayude buscando Mateo capítulo 7, 21 al 23, por favor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muy bien. Eso es lo que pudo haber, lo que tal vez va a decir Judas, ¿no? Oye, Señor, yo hice milagros, yo ahí anduve contigo, yo me parecía a los discípulos, era igualito, hacía todo lo que ellos hacían. Pero al principio dice que él no hacía la voluntad de su Padre, ¿verdad? ¿Qué dice ahí al principio, hermano? Manérica, allá al principio de Mateo 7:21. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, Sino el que hace la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Los discípulos estaban haciendo la voluntad del Padre. Ahorita vamos a ver por qué estaban haciendo la voluntad del Padre y por qué estaban obedeciendo. Y ahorita vemos lo contrario de Judas, ¿verdad? El pecado destruye. El pecado te lleva a la ruina. El pecado, dice ahí con Judas, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notoria a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, se echa desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio, ¿verdad? Tome otro su oficio. Bueno, eso es lo que estaban buscando ahí los apóstoles. Y vemos cómo Judas, el dinero le garantizaba, o esas 30 piezas famosas de plata, ¿sí? Al parecer le garantizaba algo, ¿sí? Pero al final de cuentas, esta garantía lo destruyó. Esas 30 piezas de plata, ¿qué hizo con ellos? Compra un campo y ahí se mata, ¿verdad? Lo llevó a la ruina total. El pecado destruye. El pecado destruye. ¿Qué nos garantiza el pecado, hermanos? Por ejemplo, el dinero. Oye, vas a tener bastante dinero, 30 piezas de plata.
Le brillaron los ojitos a Judas, ¿verdad? Sí, le brillaron y dijo, de aquí soy. Pues se robaba de la bolsa, sustraía de la bolsa. Y nadie se daba cuenta. O sea que los discípulos, con razón no nos daban las cuentas, ¿verdad? Después de 3 años. ¿Qué le garantizó a Judas? Destrucción, ¿verdad? Sexo ilícito. ¿Qué nos garantiza? Placer momentáneo y luego destrucción. Destrucción. Drogas. ¿Qué te dan las drogas? Placer momentáneo. ¿Sí? Me siento bien por un rato. Después, destrucción. Muerte, ¿verdad? Los chismes. ¿Qué me dan los chismes? Me da poder, ¿verdad? Sí. Sé lo que andan haciendo los otros. Yo sé ahora, ¿verdad? Pero ¿qué me da después? Destrucción, ¿verdad? Brujería. ¿La brujería es un pecado? Sí, es un pecado, ¿verdad? ¿Qué me da la brujería? Pero ahorita, ¿qué me garantiza al principio? Oye, vas a saber tal vez tu futuro, o te vas a curar, ¿verdad? Y anda allí con un huevo, ¿verdad? ¿Sí? Y con una barrida y no sé qué tantas cosas. Pero nos reímos ahorita, pero hay mucha gente que lo está yendo y te lo está haciendo y va a la destrucción, ¿verdad? Y al final de cuentas, ¿qué pasa, hermanos? Destrucción. Destrucción. En cada caso del pecado, el enojo, ¿sí? ¿Qué me garantiza? Ya me salió todo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pero qué me da? Destrucción. La ruina del pecado, ¿sí? A Judas le trajo ruina, ¿verdad? ¿Qué más hace el pecado? Destruye completamente tu vida. Lo separa de Dios, eso es lo más importante, ¿verdad? ¿Sí? Y destruye completamente tu vida. Sin Cristo no somos nada, ¿verdad? Quiero que vayamos a Marcos, capítulo 9, versículo 26. Marcos, capítulo 9, versículo 26. Dice, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Ahora, esta es una hipótesis, aquí no dice eso en la Biblia, pero yo me imagino, ¿sí?, que cuando el mismísimo diablo, ¿sí?, poseyó a Judas, y cuando salió, ¿sí?, esto fue lo que pasó, ¿sí?, cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Es una hipótesis, ¿verdad? Que el mismísimo diablo sale en ese tiempo y, ¿verdad? De tanto era el demonio que ahí andaba adentro, ¿verdad? Ahora otros dicen que se cayó el árbol, se partió por la mitad y bueno, independientemente cuál sea el modo, ¿verdad? ¿Sí? Su pecado le llevó a la destrucción. Y no de destrucción solamente material, porque también fue material, perdió todo el dinero que él tenía. No solamente la destrucción de sus amigos, porque tenía esos 11 apóstoles y Cristo, ¿verdad? Y lo traicionó. Pero fue una destrucción eterna, ¿sí? Y ahí nos lleva el pecado. Hablábamos hace tiempo de la mortificación del pecado. Si no matamos el pecado nos va a matar. El pecado nos va a matar. Mate el pecado, ¿sí? Todos los días hay que estar luchando contra el pecado, matando el pecado. Hermanos, la ruina del pecado es muy grande y tiene consecuencias eternas, ¿sí? No juguemos con el pecado.
Ahora, ¿se lo dice a alguien que es un pecador? ¿Sí? Se lo dice a alguien que cometió pecados durante la semana. ¿Sí? Yo no estoy libre de pecado. Todos somos pecadores, ¿verdad? Y durante la semana, mientras yo le pedía perdón al Señor, dije, Señor, ¿qué voy a hacer entonces el domingo? ¿Sí? ¿Cómo voy a predicar yo? Pero el Señor es muy misericordioso y bien amoroso. Y yo quiero que vayan al versículo 22. Y esto cambió todo. Esto me trajo a mí el fin de mi predicación. Aquí está, ¿sí? Aquí está, y me recordé de muchas cosas. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigos con nosotros. ¿De qué? De su resurrección. ¿Qué le había cambiado la vida a Pedro? Pudo haber hecho Jesús muchos milagros, pudo haber sanado, pudo haber andado sobre el mar, pudo haber hecho muchas cosas. Pero si Cristo no hubiera ido a la cruz y no hubiese resucitado, Pedro sería el mismo. No habría ningún cambio. Pedro sería el mismo traicionero, Pedro sería el mismo que saca la espada rápidamente y mata a todo mundo. Pedro sería el que va como que caminando en las aguas y luego se hunde. ¿Sí? Ese sería Pedro. Y los otros apóstoles serían los mismos. ¿Se acuerdan que mencionamos a todos los apóstoles? Y había 120 en número. Probablemente los 70 que le habían seguido y las mujeres y todos los familiares de Cristo. ¿Qué andaban haciendo los apóstoles, los 11, hace 40 días? ¿Qué andaban haciendo, hermanos? Se dispersaron, ¿verdad? Dijeron, no, ya se lo llevaron, vámonos de aquí, ¿verdad? Y hasta uno le quitaron las sábanas y salió encuerado, ¿verdad? Vámonos, sí, rápidamente, no quiero nada que ver con este Cristo. Esos eran los discípulos, hermanos. Y ahorita estábamos hablando de que ellos volvieron, estaban en su Jerusalén, estaban orando, estaban leyendo y tenían pensado, vamos a predicar. Pero hace 40 días eran unos cobardes. Pedro, ¿qué andaba haciendo? Blasfemando, ¿verdad? No, oye, hasta tú hablarte de lata, no, quién sabe qué, y pip, 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 ¿verdad? Eso es lo que Pedro andaba haciendo, hermanos. ¿Sí? Y andaba sacando espadas y mochando orejas, ¿verdad? Eso es lo que Pedro andaba haciendo. Y los discípulos corriendo y de lejecitos, ¿verdad? Bueno, que nadie me vea, que nadie me vea. Cobardes. Jesús les había pedido en esos 40 días antes, ¿qué les había pedido cuando estaban en el huerto de Getsemaní? Oren. ¿Y qué les pasó a los discípulos? Quedaron dormidos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado dormidos en la oración? Ay, Señor, ¿verdad? Ahí estamos igualitos, hermanos, no hay diferencia. ¿Sí? Se quedaron dormidos. Pero la cruz y la resurrección lo cambian todo. Lo cambiaron todo, hermanos. ¿Cómo le puedo hacer para yo ser así como los discípulos? Estar en mi Jerusalén, estar en la iglesia, los domingos, estar los jueves, ¿verdad? Estar en la escuela, estar en mi trabajo, amar a mi esposa, amar a mis hijos. ¿Cómo le voy a hacer? La cruz. Volver a la cruz y ver la gloriosa resurrección. Hace una semana estábamos celebrando la resurrección. Y aquí estábamos todos a las 8 de la mañana, ¿verdad? Todos desvelados y hoy otra vez, ¿verdad? Hermanos, cuando volteamos a la cruz, ¿sí? Cuando volteamos a la resurrección, es una vida de gozo. Los discípulos lo vieron ascender. Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Les dice, ese mismo Jesús va a volver. Va a volver. Tenemos una esperanza, hermanos. Ya vieron a Cristo el resucitado. La resurrección lo cambia todo.
¿sí? Cuando no estamos viendo la resurrección, y por ejemplo yo esta semana no estaba viendo la resurrección, ¿verdad? Ese día que yo recordé y vi a Pedro, la resurrección le cambió todo. Por eso puedo yo estar aquí, hermanos, porque la resurrección lo cambió todo en mi vida. Cristo me dio perdón, ¿sí? Cristo me dio gracia. Bendito sea Él. Y por eso el día de hoy podemos cantar y alabar su nombre. Hermanos, vayamos a la cruz para poder ir a nuestra Jerusalén, para poder orar, para poder estar leyendo y para poder ir y compartir y hacer discípulos. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este día. Gracias porque tú nos amas tanto, Señor. Gracias por la cruz. Gracias porque ahí lo cambiaste todo en nuestras vidas. Gracias por la gloriosa resurrección. Porque ahí nos diste vida. Y vida en abundancia. Ayúdanos a cada día vivir la cruz. Ayúdanos a voltear a ver la cruz. Y a predicarnos cada día el Evangelio. Ayúdanos a llevar gloria a tu nombre. Ayúdanos a estar en nuestro Jerusalén. Ayúdanos a orar. Ayúdanos a meditar en tu palabra. Ayúdanos a ir y compartir las buenas nuevas. Ayúdanos a vivir una vida de obediencia, Padre Santo. Te alabamos y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.